Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no pagó mal por mal. Él era un hombre inocente, un hombre que predicaba la palabra, un hombre que traía vida eterna para todo ser humano. Y muchos no le gustaron, por eso lo crucificaron. Amén. Y él supo perdonar. ¿Cuántos saben perdonar? ¿Cuántos saben olvidar? A Jesús lo golpearon, lo bofetearon, le metieron la corona de espinas en su cabeza. ¿Cuántos latigazos recibió? Sufrió, sangró con dolor, pero él tenía la oportunidad de decirle: Padre, ayúdame y consume a toda esta gente que me están crucificando siendo inocente, y solamente por predicar tu palabra, por darle una vida eterna, por hablarle de una salvación, y me están dañando, papá. Ayúdame, Padre Celestial. Pero no lo hizo. Si él envía ángeles y que mate a todo ser humano que está en contra de mí, pero no lo hizo por amor hacia el ser humano, por amor hacia ti, por amor hacia mí. Mas él le dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. No le pagó mal por mal, le pagó el bien por mal. ¿Y cuántas veces has perdonado a tu hermano? Es un ejemplo que Dios nos está dando. Y eso es bueno recordarlo siempre, que Jesús perdonó a sus amigos, Jesús perdonó a sus enemigos. Tú y yo tenemos que perdonar. Sea lo que sea, te han ofendido, te han lastimado, mataron a tu papá, mataron a tu mamá, no sé qué hicieron con tu vida. Alguien dañó tu corazón, algo está destruyendo tu familia por no perdonar. Y acá está un ejemplo. Sed imitadores de Cristo como hijos amados. Todo lo que hemos aceptado a Cristo, nuestro deber es perdonar. Te hicieron lo que te hicieron, tocaron de donde más te duela. El ejemplo es Jesús. Jesús perdonó a toda la gente, los que lo golpearon, lo bofetearon. ¿Y tú has perdonado? ¿Has olvidado? ¿O quieres pagar mal por mal? Pues le hicieron a mi hija, le hicieron a mi hijo, le hicieron a mi papá. Yo me voy a vengar de una manera, los odio con todo mi corazón. Mas Dios no nos enseñó eso. Jesús no nos enseñó a guardar ese rencor, ese odio, ese celo hacia tu prójimo, hacia tu amigo, hacia tu hermano. Dios nos enseñó a perdonar. Y tú tienes que perdonar. Te tocó donde más te duele, pero no tienes que pagar mal por mal, porque tú no eres juez, tú no eres quien debe juzgar. El que nos va a juzgar es Papá Dios, y el ejemplo lo hizo Jesús. Perdonó aquello, y tú no puedes perdonar. ¿Cómo dices amar a Jesús y no has perdonado? Tienes que aprender a perdonar. Y si no has perdonado, es porque no has conocido a Dios. Aunque tengas la Biblia 10 años, 15 años, aunque te sepas la Biblia derecho y al revés, Satanás se sabe toda la Biblia. ¿De qué sirve tener mucho conocimiento? ¿De qué sirve tener mucho conocimiento de la palabra si no has perdonado, si no has olvidado? Lo que a Dios le interesa es que tú sepas perdonar, que no pagues con la misma moneda, sino que le pagues por el bien. José, el soñador, que sus hermanos le tenían odio porque decía: Dios me habló que algún día yo seré esto. Sus hermanos comenzaron a tener celo y buscaron la manera de cómo matar a su hermano. Tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. Mejor lo vendieron como esclavo. Pasaron los años y se encontraron nuevamente. Viene en el libro de Génesis capítulo 45. (45:15) dice de esta manera: y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Quién era ese hombre? Era José, que lo vendieron como esclavo. Su propio hermano lo odiaban porque tenía el amor de su padre, porque él soñaba que algún día iba a ser grande y sus hermanos menos.
Y eso comenzó a tener odio en tu corazón. Y en tu corazón no debes que sentir odio, porque tú has conocido a Cristo. Tú aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador. No debes que pagar mal por mal. José no pagó mal por mal. Si José quisiera, diría, porque era alguien importante, a esos hombres que son mis hermanos, mátenlos. Pero no lo hizo por amor. No le pagó mal por mal, le pagó bien por mal. Abrazó a sus hermanos, lloró con sus hermanos y les perdonó a sus hermanos, aunque lo vendieron como esclavo. Pero era un plan de Dios. Pero el plan de Dios hoy contigo es que tú sepas perdonar, que sepas olvidar. Porque si no perdonas, algún día la muerte se va a presentar. Y algún día la muerte no te va a decir: ya perdonaste a tu hermano, ya olvidaste lo que te hicieron, o le estás pagando con la misma moneda. Y cuando la muerte llega, no hay tiempo de arrepentimiento muchas veces. Muere uno al instante. ¿Y dónde fue tu alma? ¿Cuántos años en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo predicando de Dios? ¿Te salvaste? Perdiste tu alma porque no perdonaste a tiempo. Lo guardaste en tu corazón. Fingías haber perdonado, pero en tu interior había odio. Querías pagar mal por mal. Algún día me lo van a pagar. José perdonó a sus hermanos. ¿Y tú has perdonado a tu hermano, a tu hermana, a tus padres, a tu vecino, a la vecina? Mas Jesús estuvo intercediendo con el Padre, la intercesión de Cristo. Él tenía toda la autoridad, tenía al Padre. Si él decía: papá, ayúdame, mira cómo me están haciendo, me estoy sangrando, me duele los golpes que me dieron, castígalos. Pero no lo hizo. Le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy en día te digo: perdona a tu hermano, perdona a tu padre, perdona a tu vecino, perdona a tu hermano en Cristo. Porque si no has perdonado, eso te va a robar muchas bendiciones. Porque si no cambias, algún día la muerte se presentará. Y ojalá te dé tiempo de decir: hermano, yo te tenía odio de muchos años. Te tenía coraje porque me ofendiste a mi familia, atacaste a mi familia. Pero ¿qué tal si no te da tiempo? Y Jesús, cuando estuvo cerca de la muerte, no condenó al ser humano. Le dijo: perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. El pueblo de Dios, ¿cómo está? No es solamente recordar hoy, poner la cara triste. Cada año recordar, es vivirlo, aplicarlo. Y a vivirlo, la palabra de Dios duele, se lastima, pero nos recuperamos, nos levantamos como el búfalo, nos levantamos como el águila. Porque muchas veces nos lastiman, muchas veces nos duele, pero no guardamos rencor, no guardamos odio, no pagamos mal por mal. Porque yo conozco al Padre, porque tú conoces al Hijo y al Espíritu Santo. Donde hay odio, donde hay rencor, el Espíritu no puede morar. ¿Cuántos somos libres en este día? ¿Cuántos han perdonado a sus hermanos? ¿Cuántos han olvidado? No es solamente cargar la Biblia, no es solamente venir a orar, a cantar, es vivirlo. Perdonar, hermano, me dolió lo que me hiciste, pero te perdono de todo corazón. Pasó lo que pasó, se dio, pero yo te perdono. Esta es la primera palabra. No solamente recordar, es saber perdonar. ¿Cuántos están contentos, hermano? Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Porque hoy es un día no de estar tristes, no de estar recordando nada más la crucifixión de Dios, de Jesús en la cruz, y decir: hoy murió Jesús, sino hay que recordar también que Él resucitó al tercer día. Amén. A mí me corresponde dar la enseñanza de la segunda palabra, y viene en el libro de Lucas 23:43. Si gustan pueden seguirme nada más así en la vista, hermanos. Dice así
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, gloria a Dios. Esta es la segunda palabra, hermanos, que dice Jesús: de cierto te digo, dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿a quién se refería Jesús? En el versículo 32 dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Amén. Habían dos personas más crucificados con Jesús, uno a la izquierda y uno a la derecha. Amén. Pero esta palabra que Jesús le dio es una palabra de salvación, es una palabra de esperanza, una palabra de misericordia. Amén. Jesús tuvo misericordia aún en la cruz, aún en el último momento de la vida de estos malhechores. Amén. Pero uno de ellos reconoció, aún estando en esa condición, reconoció sus pecados, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Él era el único que estaba reconociendo a Jesús, uno de los malhechores. Pero uno lo injuriaba y le decía: si realmente eres Hijo de Dios, si realmente eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Empezó a dudar. Tal vez no creía que era el Hijo, a pesar de ver, a pesar de escuchar, a pesar de palpar los milagros que Jesús hacía en todo su trayecto de Jesús en su ministerio. Nunca creyó. Y en tono de burla le dice: si de veras eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros también. Pero aparece el otro personaje, aparece el otro malhechor, el otro ladrón, y le dice en el versículo 40, dice: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición, en la misma condenación? O sea, este ladrón reconoció desde un principio que era el Hijo de Dios. Reconoció sus pecados. Amén. Y aquí lo manejamos en 3 puntos, amén, de este ladrón. 3 puntos importantes, que era el primero: temor a Dios. Amén. En el versículo 40 podemos ver que dice, reprendiendo, dice: ¿ni aún temes tú de Dios estando en la misma condición? Él estaba temiendo a Dios. Amén. Él tenía temor de Dios a pesar de sus pecados, a pesar de haber cometido pecado, a pesar de saber que su condenación se lo merecía. ¿Por qué? Porque ellos sí aplicaban el pecado, ellos sí cometían pecado, ellos sí eran ladrones. Y aquí, por ejemplo, en ese tiempo, el crucificar a una persona, como dijo el hermano hace rato, lo tachaban de maldito, pero era el peor castigo que había en esa época. No había otro castigo más horrible que eso. Era el peor castigo. Llegar ya a la crucifixión es porque ya no había remedio, era porque ya era una persona destinada a morir, y a morir de la peor manera. Amén. Tanto que decían, según lo que investigamos, dicen que cuando ellos respiraban, tenían que impulsarse y sentir más dolor cada vez, respirando. Amén. Mas sin embargo, Jesús tuvo misericordia en el último momento. Jesús tuvo misericordia en el último momento de un ladrón que le dijo, el único ladrón que reconoció, y es el segundo punto que dice que reconoció su pecado, y viene el versículo 41, nosotros, dice, a la verdad, justamente padecemos
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Amén. Él reconoció su pecado, reconoció que él realmente merecía morir. Pero hubo algo importante también, y ese es el tercer punto, que es la fe. La fe que este hombre tuvo en esa cruz. Y eso viene en el versículo 42 y dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Ahí él rompió todo. Ahí Jesús, ¿qué hizo? Perdonó sus pecados. Ahí Jesús no dijo, a ver, espérame tantito. Tengo hermanos, tengo hijos que ya tienen años predicando. Ellos merecen en primer lugar y después te toca a ti. No, o espérame, te tengo que bautizar primero antes de que te vayas. No, es una promesa que Dios le hizo en ese momento. Es una promesa que Jesús le hizo en ese momento y lo cumplió. No sé qué tiempo más pasó, si minutos, horas, no lo sé. Pero él le dijo, de cierto te digo que hoy mismo, no mañana, no pasado, después de que te bautices, después de que empieces a evangelizar, después de que seas levita, no, él le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y así fue. Pero Jesús estuvo, ¿cuántos días con él allá arriba? 3 días. Después bajó a cumplir la palabra. Amén. A cumplir lo que Dios ya tenía preparado, que tenía que resucitar al tercer día. Amén. Es hermoso, hermanos, saber que en el último momento tenemos la oportunidad de entregar nuestra vida a Dios. Tenemos la oportunidad de creer que Él es el único que nos puede salvar y librar y perdonar nuestros pecados. En el último momento, hermanos. Pero tampoco esperemos ese último momento. Tampoco vamos a esperar ese último momento de decir, total, tengo una oportunidad del último momento pedir perdón a Dios. Pero si la muerte nos sorprende. Pero ¿qué pasa si ya no tenemos ni una enfermedad ni una oportunidad de decir, bueno, me enfermé y Señor, perdóname? ¿Qué tal si en un accidente ya no reaccionamos? ¿Qué tal si en un accidente perdemos la vida y no tuvimos la oportunidad de decirle a Dios, perdóname mis pecados? Aquí estoy, llévame contigo. Ya no tenemos esa oportunidad y ya no tendremos esa oportunidad. El momento es hoy, hermanos. El momento es servir a Dios hoy. Y la tercera palabra se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí en esta tercera palabra aparecen 3 personajes. El primer personaje es Jesús, luego María, su madre, y el discípulo amado. Entonces vamos a entender quién es María. En el libro de San Lucas, no lo busquen, solo apunten. En el libro de San Lucas, capítulo 1, del versículo 26 al 31, habla de una virgen desposada.
habla también en la palabra de Dios en el versículo 30 de ese capítulo: has hallado gracia delante de Dios. Halló gracia delante de Dios. Una virgen halló gracia delante de Dios. Y después, cuando ya había nacido Jesús, nuestro Salvador, cuando fue presentado en la iglesia, Simeón, que estaba lleno del Espíritu, le dijo: y una espada atravesará tu misma alma. Le había profetizado. Estaba hablándole a María. Entonces después, ahora hablamos de Juan. Juan, en el libro de San Marcos, capítulo 10, del versículo 35 al 37, ahí nos dice que Juan no era hermano de Jesús, es hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. En Mateos capítulo 17, del 1 al 13, Juan estuvo presente en la transfiguración de Jesús. El discípulo amado estaba presente en los momentos muy importantes de Jesús, en los momentos difíciles. Y también en Juan capítulo 13, del 21 al 30, ahí aparece que Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Y después también aparece Juan otra vez en el capítulo 19 del libro de San Juan, del 26 al 27. Ahí es donde aparece debajo de la cruz. Estaba separado de todos los discípulos. Si ustedes se acuerdan, todos los discípulos se habían escondido, incluyendo Pedro, Juan, Tomás. Todos estaban escondidos porque tenían temor de que los atraparan. Pero había uno solo que permaneció debajo de esa cruz. Y es lo que llama la atención en el 19-26, que estaba presente. Jesús, estando en la cruz, en la agonía, vio que estaba presente. Entonces le habló a María, su madre. Pero ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Porque no le dijo madre, he ahí a tu hijo, le dijo mujer. ¿Qué es lo que estaba representando en ese momento Jesús con esa palabra diciéndole mujer? Estaba rompiendo lo que era de la sangre. A partir de ahora, tú ya no eres mi madre, eres mujer, porque yo estoy rescatando a todo el mundo, dando mi vida por él, porque yo soy hijo de Dios. Por eso se refirió a ella como mujer, porque qué diferencia fuera que le dijera madre y todos escucharan: ella es la madre del que nos salvó. Pero no, se refirió a ella como mujer. Y le dijo: he ahí a tu hijo. Porque si recuerdan que Jesús nació del Espíritu, y un hijo nacido del Espíritu, por eso le dijo: este es nacido del Espíritu. Me voy yo, pero te dejo a un hijo que también es nacido del Espíritu. Juan, el discípulo amado. Y Juan, que es el único que estaba ahí presente, que no le importó que si lo iban a capturar, de que si le decían que tú conoces a este que está crucificado, al que estaban condenando, él no le importó. Ahora se imaginan cómo habían hablado o cómo hablaban de la mujer, la madre de Jesús. Son críticas de que tú conoces a esa persona que está crucificado. Entonces, en el mundo espiritual, lo que estaba hablando Jesús no se estaba refiriendo a su madre, porque estaba cortando con todo eso. Lo único que le estaba diciendo es: tú, hijo, que tú me amas, tu madre, cuídense. Se estaba refiriendo a la iglesia, que en los momentos difíciles tú debes de estar para apoyar a tu hijo, a tu hermano. Por eso Juan aparece en el momento difícil, en donde Pedro estaba pasando por un momento difícil, cuando Jesús lo rescató. Y más adelante aparece María y todos los discípulos
cuando el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, porque ya era necesario que buscara su salvación. Ya había terminado el plan de Dios sobre de ella, que fuera la que concibiera a Jesús, que fue nacido del Espíritu Santo. Entonces, en esa palabra Jesús nos habla a la iglesia. Jesús habla a su madre, a su hermano, porque los considera como hermanos, los considera como madres, como familia, porque estamos en el Espíritu y adoramos al Dios, al Creador, al que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. En su momento de dolor se preocupó por su iglesia, que le dijo a su hijo: cuídala. Y le dijo a la mujer: ahí está tu hijo, ahora son familia, ahora tú y todos nosotros somos familias en el Espíritu. Ahora pertenecemos a la familia de Cristo, somos bautizados, somos llenos, somos salvos por la sangre de Cristo. Entonces, como Jesús ya era necesario que cortara con la sangre, porque así como Jesús venía de la descendencia de David, Jesús no nació de José. La sangre fue cortada ahí porque fue nacido del Espíritu. Y cuando Dios corta algo, es porque es hora de que nazca en el Espíritu. Es hora de nacer en el Espíritu y fortalecer a nuestro hermano, porque estamos juntos en este camino y juntos nos vamos en el nombre del Señor. ¿Verdad que estamos contentos recordando acerca del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz? Cabe recalcar, ¿verdad?, que a Cristo no lo entregaron, Jesús se entregó. Él se entregó de su propia voluntad a dar su amor, a dar su vida en una cruz por ti y por mí. Amén. Y como la cuarta palabra, vamos al libro de Marcos capítulo 15, versículo 34. Y ahí me pueden seguir con la vista, amada iglesia. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras nosotros leemos y pronunciamos las 7 palabras, a lo mejor lo podemos decir de una manera más tranquila, amada iglesia. Es diferente estar siendo crucificado en la cruz, teniendo un par de clavos en las manos, teniendo clavos en los pies, teniendo espinas en la cabeza, traspasado, ensangrentado, molido. Pero lo que me llama la atención de esta cuarta palabra es la única de las 7 palabras que Jesús exclama a gran voz. Y dice: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué quiere decir esto? Jesús no solamente estaba evidenciando su amor hacia la humanidad, estaba evidenciando también que verdaderamente Él llevó y cargó nuestros pecados. Porque ¿qué es el pecado? Es la separación entre Dios y el hombre.
¿Qué es la muerte física? Es la separación del alma con el cuerpo. Jesús estaba demostrando que verdaderamente nuestros pecados nos separaron de la relación con Dios, que el pecado, el Padre se había separado de Jesús, porque aunque era 100% Dios, también era 100% hombre. Y como hombre Él se entregó y cargó nuestros pecados. Hace una semana meditaba con mi esposa esta escritura. Yo no sabía si esta palabra me iba a tocar, y mientras la meditaba me quebrantaba y le explicaba y conversaba con mi esposa y lloraba, y en una de esas conversaciones mi esposa me dijo: es prácticamente la edad que tú tienes ahora, 33 años. Tal vez podrían decir, ¿verdad? Su muy joven. Pero así es, Jesús se entregó por amor a ti y por amor a mí. Y recordando estas 7 palabras me lleva a pensar que tiene una relación también con Génesis en el capítulo 3. Una de las palabras dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Adán y Eva realmente no sabían lo que hacían en el huerto del Edén. No sabían. La segunda palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el capítulo 3 de Génesis, el pecado los estaba sacando de el jardín, pero Dios en la cruz, Jesucristo en la cruz, estaba introduciendo a un pecador en el paraíso. La tercera palabra: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. En la cruz nos estaba Él demostrando que nos estaba reconciliando esa relación entre el Padre con el Hijo. El Señor estaba demostrando, y no solamente lo dijo una vez, no solamente dijo Eloí, lo dijo 2 veces. ¿Qué quiere decir esto? Significa importancia, significa urgencia. Muchas veces cuando recibimos una llamada decimos: si es importante me va a volver a marcar. ¿Sí o no? Jesús le era importante tener la relación con su Padre, y es por eso que Él dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Y lo podemos ver en Mateo capítulo 27 versículo 46. Y lo podemos ver en Salmos capítulo 22 versículo 1, cuando David lo escribe. Y lo más glorioso es, amada iglesia, que todo tiene una relación. Vemos en Génesis capítulo 3 la caída del hombre. Vemos Éxodo capítulo 3 cuando Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, Moisés, urgencia, propósito, algo importante que comunicar. Vemos en Primera de Samuel capítulo 3 cuando Él llama a Samuel. No solamente le dijo Samuel una sola vez, le dijo 2, le dijo 3 veces. ¿Qué relación? ¿Coincidencia? No, el Señor sabe lo que está haciendo. Vemos en Mateo capítulo 3 cuando Juan el Bautista anuncia la llegada del Mesías. El reino de los cielos se ha salvado, se ha acercado. ¿Coincidencia? No. ¿Qué es el pecado? El pecado es transgredir en contra de las leyes de Dios. ¿Cómo podemos transgredir? ¿Qué es transgredir? Es ir más allá del límite. ¿Y cómo podemos pecar? Podemos pecar con nuestros pensamientos, Mateo 5:28. Podemos pecar con nuestra boca, Eclesiastés 5:6. Realmente el pecado nos separa de nuestra relación con Dios. ¿Qué estaba comunicando el Padre al decir: Elohim, Elohim lama sabactani? Su presencia no estaba ahí. Estaba desamparado. Cuando tú y yo andamos en pecado, estamos desamparados. Si Dios desamparó a su Hijo por la carga de pecado, por nuestros pecados, ¿cuánto más no se va a separar de nosotros por nuestros pecados?
es lo que ocasiona el pecado. ¿Qué es el infierno? El infierno es la ausencia total de Dios. Por eso siempre he dicho, aquel que muere sin Cristo estuvo muerto desde el principio. Porque ¿cómo podemos vivir sin tener una relación con Dios? En Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Señor siempre ha querido estar cerca de ti y de mí. Siempre ha querido estar cerca. Por eso en Éxodo Él mandó a hacer una tienda, un tabernáculo donde pudiera Él estar cerca de ti y de mí. En el Nuevo Testamento Él también quiere estar cerca, que mandó a Jesucristo, a su único Hijo, para estar cerca de nosotros. En Hechos capítulo 2 no le bastó, yo me voy pero les dejaré al Consolador. Él nunca nos ha dejado solo, porque nosotros tenemos que separarnos de Él. Es lo que ocasiona el pecado. Hay dos fases del pecado, que si morimos en pecado claramente vamos al infierno. Pero lo peor no es eso, lo peor es que nos separamos de nuestra relación con Dios. Ahora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Isaías 53 versículo 7 dice que aunque afligido y angustiado Él, no abrió su boca, y como cordero enmudeció delante de sus trasquiladores. Mientras le clavaban los clavos en la mano, no lo hizo exclamar a gran voz. Nunca dijo: ¿por qué me ponen esto? Mientras le clavaban los clavos en sus pies, nunca dijo: ¿por qué me hacen esto? Mientras les traspasaban el costado, Él no clamó a gran voz. Mientras le ponían la corona de espina, Él no clamó a gran voz. Y lo vamos a ver mientras suceden las siguientes palabras. ¿Saben qué lo llevó a exclamar a gran voz? Fue la ausencia de su Padre. ¿Cómo podemos vivir sin tener una comunión con Dios? ¿Cómo podemos vivir? Yo dejé mi libreta ahí, me dijo el Espíritu Santo: deja tu logística, deja tu metodología, que yo voy a hablar. Jueces capítulo 16 versículo 20 dice que Sansón ni siquiera se dio cuenta cuando el Espíritu de Jehová se había apartado de él. ¿Saben por qué? Por causa del pecado. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos percibido que aún tenemos una relación con Dios? O si el Espíritu de Dios aún está con nosotros. Podemos estar aquí pero distantes de Dios. Y no recordamos con tristeza la muerte de Jesucristo, porque todo mensaje queda incompleto si solo hablamos de la muerte de Jesús y no hablamos de la resurrección. Jesús nos demostraba su amor. Jesús nos demostraba que verdaderamente Él cargó nuestros pecados porque sintió la ausencia de su Padre. Juan capítulo 17 versículo 5 dijo, cuando Jesús hacía la oración para sus discípulos: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Saben qué es eso? Intimidad, comunión, deseo por estar con Él. Deseo. No dejemos que el pecado nos separe de esa relación con Dios. Él ya lo pagó. Él ya nos perdonó. Lo que pasa, nosotros necesitamos autoperdonarnos. Si no, leamos Salmos 51, cuando David dice: lávame, borra mis rebeliones, límpiame de mis maldades. No recordemos con tristeza. El Salmos 22, David dijo exactamente lo mismo. Pero todo ese versículo termina con regocijo, termina con justicia, termina con alegría. Porque no estamos tristes, estamos gozosos.
hoy estamos gozosos porque recordamos el triunfo de Jesucristo en la cruz. Amén. Así como están sentados, hermanos, vamos a llegar a la quinta palabra, que lo vamos a encontrar en el libro de según San Juan, en su capítulo 19, versículo 28. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, hemos escuchado 4 palabras antes de llegar a esta quinta, en el sentido de que hablar de esto en la comodidad de la iglesia, bajo un techo, es fácil, pero no nos olvidemos que el Señor Jesús, cuando esta palabra sale de su boca, llevaba aproximadamente casi 6 horas colgado en un madero. Gloria a Dios, aleluya. Y días antes había sufrido latigazos, dolores. Y es increíble, hermanos, encontrarnos con estas 7 palabras en la cruz. No hay un mensaje más poderoso en la palabra de Dios que el mensaje de la cruz. No hay otro mensaje más poderoso que estas 7 palabras. La primera palabra, iglesia, nos habla del ¿qué? Del perdón. La segunda palabra nos habla de la salvación. La tercera palabra nos habla de la consolación. Aún en los momentos más difíciles del Señor, estaba preocupado por su iglesia. Y la cuarta palabra es un grito de desesperación, en donde el Señor siente que Dios no estaba más con él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, allá en el huerto del Getsemaní, Él había entregado su deidad para llegar a la cruz. Y justamente la quinta palabra nos demuestra que el Señor Jesús tenía necesidades físicas. Él era ser humano igual 100%. Dice la palabra del Señor, lo que acabamos de leer, yo lo quiero resumir o hablar en 3 puntos específicos. Uno es hablar de una sed física. El Señor había atravesado una caminata hasta llegar al lugar llamado de la Calavera. Había sufrido latigazos, había sufrido humillaciones y llevaba casi 6 horas puesto en un madero, perdiendo sangre, con un dolor para poder respirar. Él tenía que hacer fuerzas, impulsarse de los pies para poder respirar, y eso le provocaba un dolor a nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento Él dice: tengo sed. Para entender, para aquellos que dicen que el Señor soportó todo esto porque Él era Dios, Él aquí era 100% hombre porque había entregado su deidad. Él tenía una necesidad física como lo tenemos hoy en día en nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Pero también hay otro punto que es el segundo, que no solamente es la sed física, sino también es para que la escritura se cumpliese, dice la palabra de Dios. Y lo leímos, hermano, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Es decir, que aquellos judíos que lo rodeaban a él, aquellas personas que habían leído la palabra de Dios, cuando él dice esta palabra, también iba un mensaje para ellos, para entender que aquel que estaban crucificando estaba cumpliendo las profecías escritas desde el Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver, hermanos, en el libro de Salmos, gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 69, versículo 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Era algo que estaba profetizado, gloria a Dios, aleluya. Era algo que estaba escrito. El Señor no solamente mostró una necesidad física, sino también estaba cumpliendo las escrituras en obediencia al Señor. Si hay algo que el Señor Jesús nos demuestra en la cruz del Calvario, es un acto de obediencia. ¿Hacia quién? Hacia su Padre. Es un acto de amor hacia la iglesia, hacia nosotros, pero hay un acto de obediencia hacia el Padre, porque en Él se estaban cumpliendo todas las profecías de que Él
era el Mesías, de que Él era aquel que iba a llegar para dar su vida en rescate de la humanidad. Gloria a Dios, aleluya. Pero hay un tercer punto, amada iglesia, que nos habla de la parte espiritual. Nos habla de esta sed en la parte física que el Señor Jesús tenía por todo lo que estaba atravesando, por todo lo que había sufrido. Nos habla del cumplimiento de la Escritura, de la obediencia del Señor Jesús. Pero si tú piensas que el Señor no tiene sed de justicia hoy en día, estás equivocado. Porque esta palabra sed en el mundo espiritual está significando que el Señor sigue esperando que le demos de beber. Es increíble que aquel que un día dijo que el que cree en Él, de su interior brotarán ríos de agua viva, hoy Él estaba diciendo que tenía sed. Aquel que era la fuente de la vida, la fuente del agua, hoy estaba dependiendo de nosotros. Y hoy el Señor Jesús sigue esperando. Y yo te pregunto, iglesia, hoy, ¿qué tipo de agua le estás dando de beber al Señor? Porque dice la Escritura que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, algo amargo. Él esperaba agua y le dieron algo amargo. Hoy el Señor espera de ti algo bueno. ¿Y qué le estás dando al Señor? Porque la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y hoy el Señor te dice en esta mañana que Él sigue teniendo sed de justicia de cada uno de nosotros. No pequemos más. El mensaje de la cruz es un mensaje para reflexionar sobre nuestras vidas. Si lloramos es por agradecimiento, no es por tristeza. Si lloramos es porque quizás pensamos que no le hemos sido fiel como Él se merece. Porque en este momento nos acordamos y recordamos el amor tan grande que Él tuvo por cada uno de nosotros. No solamente fue por el pueblo de Israel, Él dijo también por aquellos que en su momento han de creer en esta palabra. Y ese mensaje es para nosotros. El mensaje de la cruz es un mensaje que nos confronta a serle fiel a Dios. El mensaje de la cruz es un mensaje que nos insiste a ser mejores cada día. ¿Mejores para qué? Mejores adoradores, mejores servidores en las cosas de Dios. Amar al Señor por sobre todas las cosas. El mensaje de la cruz, amada iglesia, se completa, gloria a Dios, con la salvación que el Señor nos da. Este cuadro, hermanos, la quinta palabra es la única palabra de necesidad que el Señor Jesús expresó hacia su persona, hacia su humanidad. Y de ahí sabemos lo que sigue. Pero hermanos, amada iglesia, procuremos darle al Señor no algo amargo, sino algo que sea deleitoso para su paladar. Esa agua que Él desea para nosotros, el agua que Él depositó en nosotros, porque Él dijo: el que cree en mí. Y si los que estamos en este lugar creemos en Él, hoy de nuestro interior correrán ríos de agua viva. En San Juan 19:30, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, dice la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios, hermanos. Cuando Jesús, hermanos, aleluya, en la sexta palabra, hermano, dijo: consumado es. La palabra consumado, todos sabemos qué significa, ¿verdad? Se acabó, he cumplido, ya terminé, hecho está,
Hay diferentes sinónimos por la cual podemos traducir esta palabra, pero prácticamente también es una palabra de alivio. ¿Por qué? Porque pues en la vida, cuando tenemos actividades, cuando tenemos alguna cosa que llevar a cabo, cuando empezamos muchas veces es pesado, pero al culminación del propósito de la actividad que estamos haciendo, siempre hay un alivio, nos sentimos contentos, ¿verdad? Porque lo pudimos llevar a cabo. Por eso dice, ¿verdad?, que mejor nos acordemos de su muerte más que del nacimiento, porque en la muerte de Jesús ahí tenemos la salvación. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? En San Lucas, hermanos, aleluya, bendito sea Dios, capítulo 2, versículos 22 al 25, gloria a Dios, aleluya. Si me acompañan ahí, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y ese hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el Espíritu Santo, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Este varón se sintió aliviado, se sintió satisfecho, porque al fin pudo ver por sus ojos algo que él estaba deseando, algo que había en su corazón, era ver restaurado, redimido a Israel. Y por fin vio al niño Jesús, y por fin vio al Hijo de Dios, al enviado para llevar a cabo esta misión. La misión de rescatar lo que se había perdido, la misión de rescatar todo aquello de la separación que había entre Dios y el hombre. Y ahora él dijo: Dios, puedo morir en paz, ¿sí? Por eso Jesús, hermano, el 19:30 también dijo: consumado es, se acabó, lo he hecho, Padre. ¿Y qué es lo que fue consumado, hermanos? Lo que fue consumado es el sacrificio por el pecado. Ya no lo iban a maltratar, ya no le iban a lastimar, ya no lo iban a injuriar. El sufrimiento humano se había acabado. ¿Y qué más se había consumado ahí? Hermanos, también se había consumado la derrota del diablo, la derrota del enemigo. El enemigo pensaba que había ganado, que había vencido al llevarlo en la cruz, pero no fue así. Ahí se consumó la derrota del diablo. También, hermano, ahí se consumó, hermano, la misión que Dios le envió al Hijo, a Jesucristo. También ahí, hermano, se consumaron las profecías dichas anteriormente, hermano, que se iba a llevar a cabo. El plan perfecto, Jesús lo llevó a cabo, porque cada uno de los pasos en la cruz estaba profetizado, y Él no se apartó, como dice la palabra, ni una tilde. Él no quitó nada y no le agregó nada, sino que Él llevó a la perfección lo que el Padre le había dicho. En su mente y en su corazón estaba el cumplir, pero no solamente el cumplir, pero sino también el hacerlo bien, conforme a lo que el Padre le había dicho. Por eso Él, hermanos, Él iba cumpliendo cada una de las profecías que se habían dado. También, hermano, también ahí se canceló, se consumó el juicio que estaba previsto para el hombre, ¿sí? Porque el hombre estaba destinado a morir.
El hombre estaba destinado, hermano, no a ser salvo, pero ahí se consumó ese juicio. Ahí Él lo cancela, ahí Él aparta ese juicio. También ahí, hermano, entra también la salvación. Tu salvación y mi salvación. Ahí también, hermano, se consumó con la muerte de Jesús para que se abriese el velo en dos. Por medio de Jesucristo, tú puedes llegar al Padre. Tú puedes hablar con el Padre. Ahí se consumó todo esto. Pero lejos de recordar todo esto, como hemos escuchado los hermanos, que hay que vivirla, aquí es, ¿cómo podemos aplicar cada una de esas palabras dichas por nuestros hermanos a nuestra vida? ¿Aún esta palabra sigue vigente? ¿Aún esta palabra tiene vida? Sí tiene vida, hermano. Sigue vigente, hermano. Y lo que Jesús quiere, hermano, es que cada una de estas palabras se cumplan. Desde lo dicho por su hermano Apolinar, ¿verdad? Nos decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué nos está pidiendo Jesús ahí? Que perdonemos. Amén. Desde una palabra de salvación para aquel malhechor. Tú que vives en pecado, estás apartado de Dios, hay una oportunidad para ti. Amén. Tú que sientes que estás solo o sola, también hay un Padre para ti. Hay un Hijo para ti. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, hermanas, por decir esas palabras, cada uno. Y lo que Dios quiere en este momento, hermano, que este grito, que esta palabra dicha en la sexta palabra, consumado es, sea gritado en cada corazón cuando te arrepientas de tus pecados. Porque para esto fue, para que tengas perdón de tus pecados, para que tú y yo seamos salvos. Esta es la misión, hermano, del Hijo. Esta es la misión de Jesucristo. Yo te invito en esta mañana que si esta palabra no está viva en ti, hay que hacerla viva. De tal forma que puedas decir: consumado es Jesucristo. Consumado es mi Rey. Consumado es mi Salvador. En el libro de San Lucas, capítulo 23, verso 46. Amén. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Porque en otro pasaje de la Biblia dice que Jesús inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Amén. Alabado sea Dios. Yo creo que todo el mundo cuando muere, ¿qué es lo que hace? Inclina la cabeza. Amén. Alabado sea Dios. Pero Jesús inclinó su cabeza y dijo: Padre, te entrego mi espíritu. Alabado sea Dios. Santo es el nombre de Jesús. Pero Jesús estaba en total control de su crucifixión. Alabado sea Dios. Él tenía el control de su crucifixión. Alabado sea Dios. Pero alguien preguntó una vez y dijo: ¿qué fue lo que mató a Jesús? Amén. ¿Qué fue lo que mató a Jesús? Amén. Pero alguien preguntó: ¿será que lo mataron los romanos? Amén. ¿O lo mataron los judíos? ¿O fueron los clavos que lo mataron? Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida. Amén. A mí nadie me quita la vida. Yo mismo la doy por amor. Nadie me la quita.
¿Por qué Él dio su vida por amor? ¿Por qué? Amén. Santo es el nombre de Jesús. Yo la doy por amor, dijo Jesús. Nadie lo mató, Él mismo dio su vida por amor a nosotros. Por amor a ti, por amor a ustedes y por amor a mí. Nadie se la quitó, no lo mataron los romanos ni los judíos, no lo mataron los clavos. Alabado sea Dios. Él se ofreció a sí mismo por cada uno de los que estamos reunidos en esta hora. Por sus pecados y por mis pecados. Amén. Alabado sea Dios. Nadie lo mató, sino que Él dio su vida por amor a nosotros. Él estaba en total control en la cruz. Inclinó la cabeza y dijo al Padre: te entrego mi espíritu. Y ahí quedó culminado la obra. Porque Él vino a cumplir una obra aquí en la tierra. Amén. Y nosotros estamos cumpliendo con la obra que Él nos ha demandado. Amén. Alabado sea Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz, amados hermanos, aleluya, fue un éxito. Porque gracias a eso nosotros tenemos vida. Y ahí en esa cruz, ahí nacimos nosotros, que somos la iglesia. La iglesia no nació en el día de Pentecostés, sino que nació en la cruz. Y en el día del Pentecostés surgió, no nació, surgió la iglesia. Amén. Alabado sea Dios, santo es el nombre de Jesús. Entonces fue un éxito tremendo de Jesús en la cruz del Calvario. Dale palmas a este Dios maravilloso, amén. Porque ahí en la cruz Él tuvo victoria para ti, para mí y para todos nosotros, amén. Dale palmas a este Dios maravilloso, amén. Alabado sea Dios, porque gracias a esa victoria estamos en pie todavía. Alabado sea Dios. Si podemos ver en Colosenses, dice la palabra de Dios, aleluya, Colosenses 2, alabado sea Dios, santo es el nombre, 2, 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él perdonándonos todos los pecados. Y lo maravilloso que sigue es que dice: anulando el acta de los decretos que había ¿en quién? En contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Pero lo más maravilloso es que dice la palabra de Dios: y despojándose a todos los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿A dónde? En la cruz. Alabado sea Dios. Santo es el nombre de Jesús. Allí Él triunfó. Allí Él tuvo victoria para cada uno de nosotros, amén. Por tanto, nosotros lo único que nos resta es agradecer a Dios. ¿Por qué? Por lo que Él ya hizo por nosotros, no por lo que va a hacer. Ya todo está pagado, amén. No tenemos que pagar más, ya todo está pagado, alabado sea Dios. Pero en estos días, amados hermanos, en esta semana la gente se reúne, muchos religiosos se reúnen, amén, como los católicos hacen muchas cosas, amén, alabado sea Dios. Pero amados hermanos, aleluya, ¿y por qué no buscar a Dios en todo el año? ¿Por qué esperar hasta ese día? Amén. Alabado sea Dios.
Tenemos que buscar a Dios todos los días de nuestras vidas. Y las iglesias, amados hermanos, en esta semana, aleluya, se llenan. Pero si Jesús no hubiera muerto por ti y por mí, ¿qué sería de nosotros? Amén. Alabado sea Dios. Por eso, amados hermanos, Él pagó nuestros pecados. Dios es un Dios justo. Amén. Y Dios tiene que castigar el pecado. Dios tiene que castigar el pecado. Dios no es, amados hermanos, aleluya, no es como lo pintan otros. No, Dios es justo. Amén. Alabado sea Dios. Y Él castigó, y el castigo por nuestros pecados, Dios no puede quedarse de brazos cruzados, no. Amén. Dios tiene cuidado de su pueblo, alabado sea Dios. Usted y yo no merecíamos esto. Amén. ¿O sí lo merecíamos? No lo merecíamos. Amén. Alabado sea Dios. Por eso Él envió a su único hijo en esta tierra, y en su cuerpo y en su humanidad derramó toda la ira suya por el pecado. Alabado sea Dios. Lo castigó, lo hizo maldito en su carne, producto de nuestro pecado. Alabado sea Dios. Y lo castigó ahí en la cruz. Pero la sangre derramada de Jesús nos limpia de todo pecado y nos purifica. No solamente nos limpia, sino que nos purifica también. Por eso nosotros tenemos que valorar ese sacrificio, porque gracias a ese sacrificio estamos hoy de pie.